quiero comenzar hablando un poquito del profeta Isaías. Vemos en el texto de Mateo 11 la forma que Jesús pone énfasis en los profetas en nuestras vidas, que es muy importante de los profetas que tenemos escuchar el mensaje que nos trae. No es por nada que muchos de los textos que se lea en la temporada de Adviento son del profeta Isaías. Y estamos hoy día reflexionando del libro de Isaías que contiene 66 capítulos. Les dije el domingo pasado que los primeros 39 capítulos del libro de Isaías fueron escritos por un profeta histórico llamado Isaías, que vivía ¿en cuál ciudad? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde vivía Isaías? En Jerusalén. Vivía en Jerusalén y hablaba al reinado sureño de Israel titulado Judá, y les llamaba la atención que ellos se habían olvidado de las buenas obras de Dios a través de su historia. Levanta la mano si en algún momento de tu vida se te has olvidado de lo que Dios ha hecho. Eso es muy importante reconocer y ver el efecto contrario. Recordar quién es Dios y qué ha hecho Dios y cuál es el carácter de Dios son las cosas que verdaderamente nos lleva a través de las temporadas de necesidad en nuestras vidas. En capítulos 1 al 39, Isaías el profeta está llamándole al pueblo: no se te olvida quién es tu Dios. Pero los reyes, los líderes resisten, tienen ojos cerrados, oídos tapados, corazones endurecidos y siguen con su propio plan. Hasta que el imperio de Babilonia conquista a Judá y le lleva a todo el pueblo hacia el exilio, dejando el templo destruido y Jerusalén en ruinas. Imagínense para el pueblo. Y tal vez como pueblo de migrantes nosotros podemos imaginar el dolor cuando uno es sacado de su propio lugar, trasplantado a la fuerza a otro lugar, y ve lo que está ocurriendo en el país, en la ciudad, en el templo donde había encontrado la presencia de Dios, y el luto de la gente fue tanto. ¿Quién ha pasado por un momento de exilio en su vida? ¿Ha sentido que por la fuerza está en otro lugar y no puede volver? Lo que Dios nos habla a nosotros en los momentos de exilio es muy diferente a lo que Dios nos habla en los momentos de rebeldía. En los momentos de rebeldía, como en los capítulos 1 al 39 de Isaías, necesitamos la voz de Dios que nos jala la chaqueta. No se te olvida quién soy. No se te olvida lo que he hecho. No sea persona ni líder de corazón duro. Hay que humillarse a mí y volver a tu Dios. Pero en momentos, si sea por nuestras decisiones propias que terminamos en el desierto, o si sea por esfuerzos y injusticias mayores, como lo que estaba pasando en Israel a la vez, nosotros estamos en el desierto, en exilio, necesitados de agua. Dios no nos está recordando y juzgando en ese momento. El Señor nos está levantando. Yo estoy con ustedes. Y los lugares que parecen que jamás va a haber flores, va a haber brotar belleza, porque yo no te voy a abandonar. ¿Has pasado por un desierto donde Dios te estaba poniendo flores aún
que parecía que no había razón por tener belleza? ¿Alguien? ¿Has estado en circunstancias imposibles donde todo el mundo decía que no era posible salir, pero Dios no te abandonó? Aun si eran consecuencia de unas decisiones suyas, Dios no te dejó allí. Has estado tan perdido que te sentías tan solo, que la presencia de Dios era esperanzador cuando nadie más podía apaciguar tu corazón. Los capítulos 40 a 55 del libro de Isaías es la voz de Dios a través de voces proféticas al pueblo que necesita esperanza. Y de los capítulos 55 a 66 es el pueblo que ha vuelto. También quiero que consideren en sus vidas. ¿Ha existido un momento donde te desviaba del Señor? Un momento que estaba en el desierto, pero algo te trajo de vuelta y te encontraste otra vez en lo que le llamaba el camino de la santidad. Y cuando estaba incorporándote otra vez en caminar con Dios, también había dificultades en el ajuste. El Señor tiene otro mensaje para nosotros en eso. Así que para entender el profeta de Isaías hay que entender el contexto. Y lo otro lindo es que hace años creían que todos los 66 capítulos de Isaías fueron escritos por un solo Señor en un lapso de 15 años. Pero ahora se entiende que es dividido en 3 partes y es sobre más que 200 años. Y es no solamente el profeta de Isaías, pero profetas que aprendieron de Isaías, que daban palabra de Dios en medio del exilio, y profetas que aprendieron de los profetas en el exilio, que daban palabras a cómo volver al templo en Jerusalén. A veces nosotros estamos siendo beneficiarios de generaciones más adelante que nosotros. Quiero que examinemos el texto de Isaías 35 para entender las promesas de Dios. La primera parte dice que el desierto y la soledad se alegrarán. Cuando estamos en el desierto, ¿sentimos acompañados o sentimos solos? Bastante solos. Y estar en el exilio aumenta el sentir de soledad. Uno no puede volver donde uno quiere. Uno no tiene los familiares a su alrededor como quisiera. Y el Señor dice, en el desierto, en la soledad se alegrarán, el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. La otra cosa que para mí es muy impactante de eso es que Dios ama la belleza. Si usted es persona que le gusta levantarse en la mañana y ver la salida del sol, en la belleza de la naturaleza está la esperanza de Dios. En la rosa, en el flor que nace en medio del desierto está la promesa de Dios en la belleza. ¿Y sabe lo que yo he aprendido? La gente que ha enfrentado más dificultades, más momentos imposibles, más opresión, son gente mayormente de fe, más capaz de ver la belleza y la esperanza en lo poquito. Porque es parte de recordar que Dios ha sido fiel y la esperanza nunca, jamás se pierde. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. A veces en los lugares más solos tenemos que buscar la belleza de Dios para ver su gloria.
aunque las circunstancias son difíciles. En el verso 3 de Isaías 35, yo le invito a ir en el texto conmigo. Dios comienza a hablar de otra cosa que hace en el desierto. Dice, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas indébiles. ¿Quién tiene manos cansadas? ¿Quién tiene pierna que ya no aguanta el peso de tu vida? El Señor está diciendo que en las temporadas de exilio, cuando sentís que ya no tenés fuerza, la esperanza es que el Señor te va a fortalecer. Eso no significa que todo cambie en un instante, pero te da la fortaleza de levantarte. Te da la fortaleza de enfrentar el día. Y en esa temporada de Adviento, muchas veces vamos corriendo a una fiesta de Navidad. Ya llegó la Navidad. No. Dios quiere enseñarnos en la espera cómo se encuentra la esperanza. Y cómo nosotros necesitamos confiar de lo que Dios puede hacer. Si ponemos ojos de Isaías, el profeta judío en ese tiempo, también vemos que Isaías está diciendo a su pueblo, sienten ahora ustedes la opresión de Asiria, de Babilonia, sienten ustedes que han perdido hasta el centro de adoración, pero aun cuando todo parece ser perdido, tu Dios es fiel y la esperanza nace como agua en el desierto. Y la única forma de vivir con esa esperanza es de recordar el carácter de Dios, aun cuando no se ve la evidencia en ese momento. En el verso 4, digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. ¿Cuántas veces en tu vida tu sentir de debilidad viene de miedo? Eso es muy real. Y el Señor lo conoce y el Señor nos dice, digan a los de corazón amedrentado, no teman, miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. En Isaías 1 escuchamos de un Dios Emmanuel, Dios presente con nosotros en cada circunstancia. Pero aquí el profeta Isaías está diciendo al pueblo, tu Dios te va a salvar. Tarde o temprano Jesús vendrá otra vez y la injusticia va a ser puesto justo. Porque Dios no le deja a uno solo. Hay momentos que necesitamos un Dios fuerte que viene a salvarnos a nosotros y a la comunidad. En los versos 5 al 7, hay algunos que dicen esos textos pueden aparecer faltando respeto a la gente discapacitado, pero no es el intento del texto. El texto es un metáforo. Hablaba el texto del hecho que los ojos estaban cerrados. ¿Cuántas veces en tu vida, en la mía, nuestros ojos hemos sido ciegos a lo que Dios está haciendo? Y como Juan el Bautista, encarcelado en nuestras propias cosas, estamos diciéndole, Señor, ¿es usted? ¿Es usted que estoy esperando? Usted está moviendo, no puedo ver muy bien. Dice en el verso 5 de Isaías 35, se abrirán los ojos de los ciegos, los mismos que los oídos de los sordos. En el texto bíblico profético, cuando habla de los oídos tapados, es una falta de entender. ¿Cuántas veces tu dolor y la mía nos ha llevado al punto de sentir, no entiendo, Señor? Y por el hecho que no entiendo, dejo de esperar con usted.
Dios está diciendo que la promesa de esperanza es que los ojos van a ser abiertos, los oídos destapados, el corazón suavizado, porque Dios tiene algo que hacer. Me gusta, como dice en el verso 6, que los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará. Yo soy blanca, yo crecí en un contexto cuando la gente no bailaba, no saltaba y no daba testimonio muchas veces. Estaba escuchando un testimonio de CeCe Winans, una mujer afroamericana que hablaba del hecho que en los momentos más oscuros de su vida, ¿qué hace? Alaba a Dios. Alaba a Dios en los momentos más oscuros, porque cuando uno suelta la lengua, cuando uno salte, aunque las circunstancias son duras, uno está declarando con su adoración y su alabanza: Señor, yo confío en usted, aunque no puedo ver. Yo tengo esperanza, porque yo sé quién es usted. En el verso 8 comienza a hablar de un camino empedrado que será llamado camino de santidad. Y ese camino se abre en el desierto. Yo no sé si usted ha tenido momentos en tu vida cuando todo estaba perdido y de repente una oportunidad se abrió como que era en una película. Y ahí estaba tan clara como el agua. Y ese camino de santidad es el camino donde uno puede caminar redimido por Dios. No perfecto, porque nadie es perfecto. Y como cristianos creemos que por la gracia de Dios podemos aspirar hacia la santidad. Pero uno camina sabiendo que en ese camino de Dios hay menos piedras, menos leones, menos dificultades. Y ese camino abre como señal de esperanza que Dios nos da. A veces, para entender el contexto de la esperanza que Dios nos da, tenemos que haber atravesado el desierto para ver lo que Dios puede hacer. En conclusión, quiero ir a Isaías 9. Yo les dije antes que Samantha lo leyó, que la primera parte de Isaías 9, comenzando con el verso 2, es algo que se ha leído muchas veces en los cultos o en los servicios de Tres Reyes, de Epifanía, porque habla de un pueblo que andaba en tinieblas, que vio una gran luz. Una luz que resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. ¿Ha vivido en un país de sombra de muerte? ¿Ha necesitado una luz que brilla en la oscuridad? Mayfield, que es autor de un libro que estoy usando para prepararme para estos días, recuerda que en la celebración de luz titulado Hanukkah en la comunidad judía hay un dicho que dicen muchas veces: cuando uno se encuentra en medio de la oscuridad, no usa tu esfuerzo para maldecir la oscuridad. A veces gastamos mucha energía quejándonos, gastamos mucha energía dándonos latigo a nosotros mismos por los errores que nos han llevado a la oscuridad o acusando a otros. Dice en Hanukkah, si usted se encuentra en medio de la luz, no maldice la oscuridad, prende una vela de luz. Si usted está en la oscuridad, prende una vela. Si usted está sintiéndose solo o sola, busque la presencia de Dios que nunca te ha dejado. Lo interesante, dice Mayfield, es que leemos Isaías 9:2 con todas esas imágenes de luz bien lindo para servicios de Epifanía y de Tres Reyes. Pero no ponemos atención a la siguiente parte porque se pone muy feo.
Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría en tu presencia. Se alegran como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Escucha eso, el verso 4. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre los hombros. Es un Dios no solamente de luz en oscuridad, es un Dios de justicia, quebrantando la vara del opresor en tu vida. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros, y el cetro que los oprimía como en el día de Madián. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. En el contexto de Isaías, eso no era solamente un metáforo de luz. Era un Dios que iba a venir a salvar al pueblo de Judá. Y a veces en tu vida necesitas un Dios que actúa quitando la vara del opresor de tu vida. Y cuidado cuando se encuentra en el lado de opresor. Y el Señor tiene que quitarte a vos para que otra viva. A veces nosotros escogemos las partes de la esperanza que nos conviene. Pero la esperanza de Dios es completo. Es para nosotros, ojos, oídos, corazones. Es también para naciones. Y sabemos que en Adviento no es solamente esperando el nacimiento del niño Jesús. Es recordando que Dios se hizo carne en medio de nosotros, nos ha salvado por su gracia, nos ha dado un camino de la santidad, pero Jesús vendrá otra vez. Y la injusticia a nivel macro que te agobia, que en tus sueños está diciendo, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo es que la maldad avanza? ¿Cómo es que la justicia parece tan frágil como una florcita? El Señor recuerda, hay momentos de juzgamiento, momentos de ánimo y esperanza y momentos de reajuste a tu camino. Cristo vendrá otra vez a juzgar la injusticia de este mundo. Para los en el día de Isaías, el verso 6 hablaba de un rey nacido que iba a traer paz. Probablemente hablaba del rey Hezequías, en vez del rey Ahaz, que estaba duro de corazón. Y hablaba de ese nacimiento como el comienzo de su reinado. Pero nosotros como cristianos leemos eso porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido, y para nosotros escuchamos la venida de Jesucristo. Y las cualidades de nuestro Dios es consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero escucha eso, la extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite. No se escapa ni la justicia ni la paz de Dios. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Así que para terminar, hay momentos de llamada de atención. Los capítulos 1 al 39 de Isaías. Hay momentos de desierto, donde el Señor nos recuerda momento tras momento, con belleza, con su gloria, con su presencia, con nuestra propia sanación, de quién es Él. Y hay momentos de reajuste, pero en todo eso hay un solo Dios, un Dios que ha actuado sobre la historia, y a nosotros somos llamados a escuchar la voz del profeta. Como dijo Jesús de Juan el Bautista, más importante la voz del profeta que el menor en el reino de los cielos. Y al escucharlo,
no va corriendo a celebrar la Navidad con un poco de regalos, un poco de canciones y un poco de cenas, pero con un profundo recordar quién ha sido Dios, qué ha hecho Dios y que somos llamados a ser luz en la oscuridad. Amén.